Hola a todos, bienvenidos a un Instagram Live de nuevo con Marcy y yo. Hoy vamos a seguir hablando de el suicidio, la continuación del el live pasado. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Y fue el viernes pasado. Y vamos a seguir hablando un poco porque no terminamos de responder tanta pregunta, porque había tantas personas interesadas en el tema. Y pues bueno, vamos a empezar o vamos a continuar respondiendo todas las preguntas. Y aquí estamos esperando a Marcy. Creo que ya entró. Vamos a- Marcy dice que tienes que update el latest version de Instagram. Tienes que hacer un update. Si no, no te deja. Dale rápido. Tienes que update el Instagram. Bueno, mientras que Marcy hace el update, que no creo que se demore mucho, eh, quiero volver a agradecerles a ustedes. Hoy de nuevo vamos a estar hablando del suicidio a una continuación. Y vamos a responder varias preguntas, o sea que si también tienen preguntas de la vez pasada, si se vieron el live de la semana pasada, el viernes, fue un buen live de suicidio, vamos a continuar. Si tienen alguna pregunta de ese live, nos encantaría que la pregunten aquí, hoy, ¿ok? Entonces, vamos a esperar 2 minutos más para que Marcy se vuelva a conectar. Buenas noches a todos. Qué alegría que estén aquí. No soy malcriada. Cada vez que quiero hacer algo diferente, no me sale. Es verdad, buenas, ¿cómo estás? Bien, aquí riéndome. Me quería conectar hoy por el tablet y no, es que nada lo tengo update. Solo el teléfono. Bueno, Bueno, eh, una lectura de Manuel, que me gustaría que comenzáramos con la lectura. pero vamos a hacer vamos a hacerle primero la apertura, la oración Sí. de Tú apertura. la haces la de apertura y yo la de cierre. Ok, listo. Vamos a cerrar los ojos, vamos a abrir nuestros corazones, pidiendo al plano espiritual, a nuestros mentores, tanto propios como de nuestra casa virtual, Medellín Espírita, a Caibar Schutel, a Ignacio de Loyola, al hermano Pedro, al Maestro Jesús y sobre todo a Dios nuestro Padre Celestial. Permiso para abrir este Instagram Live, que seamos inspirados, que podamos resolver, esclarecer y que todos ustedes lleven con ustedes mismos o con nosotros, que nosotros llevemos con nosotros mismos eh, ese bálsamo de amor, de cariño, de compasión y que podamos también hacerle la diferencia a alguien que está considerando suicidarse, que entiendan que no es una solución y que entiendan las consecuencias
que tiene ese acto y que hay una solución. Que así sea. Así sea. Bueno, decía que quería comenzar con una lectura de Manuel, porque hoy vamos a traer la visión, el suicidio, basándonos en el libro de los espíritus, ¿verdad? Y respondiendo las preguntas que nos faltaron. Vamos a comenzar primero, creo, con las preguntas como para terminar y no nos queden sin contestar. Y damos continuación con el libro de los espíritus. Bueno, entonces dice Manuel en el libro que se llama Religión de los Espíritus, de Chico Xavier, la psicografía, y dice así: suicidio. En el suicidio intencional, esto es muy importante que uno ponga atención en lo que dice esto, porque describe muchas cosas. A nivel general, porque no hay determinismo, cada caso es un caso, pero a nivel general esto es lo que pasa. En el suicidio intencional, sin los atenuantes de la molestia o la ignorancia, o sea, atenuantes de la molestia o ignorancia, o sea, sin el arrepentimiento y la ignorancia, o sea, recordemos que la ley es de acuerdo a la conciencia, ¿no? Por ejemplo, la locura, etcétera, ¿no? Hay que considerar no solamente el problema de la infracción ante las leyes divinas, sino también el acto de violencia que la criatura comete contra sí misma, a través de la premeditación más profunda con remordimiento más amplio. Atormentada de dolor, la conciencia despierta en el nivel de sombra al que se precipitó, soportando compulsivamente las compañías que eligió para sí misma, por el tiempo indispensable para la justa renovación. Sin embargo, los resultados no se circunscriben a los fenómenos de sufrimiento íntimo, porque surgen los desequilibrios consecuentes en las inercias del cuerpo espiritual, con impositivos de reajustes en existencias próximas. O sea que venimos con consecuencias periespirituales en el cuerpo físico por el acto que cometimos. Es así que tras determinado tiempo de reeducación en los círculos de trabajos fronterizos de la tierra, o sea, los umbrales, las clínicas de reposos, etcétera, los suicidas son de ordinario reingresados en el plano carnal en régimen de hospitalización en la celda física, que les refleja las penas y angustias en forma de enfermedades e inhibiciones. De ese modo, no será fácil identificarlos en la cuna en que resurgen, vislumbrando la expiación a que se acogen. Los que se envenenaron, conforme a los tóxicos que se valieron, renacen trayendo las afecciones valvulares, los achaques del aparato digestivo, las enfermedades de la sangre y las disfunciones endocrinas, así como otros males de etiología oscura. Los que incendiaron su propia carne amargan las aflicciones de la ictiosis o del pénfigo. Si hay algún médico por aquí que me explique, porque no me dio tiempo de buscarlo por Google. ¿Qué era? Hay un médico que ya sí. Lo vi. ¿Cuáles eran? Los procesos mórbidos de las endocrinos, así como los que incendiaron su propia carne amargan las infecciones de ictiosis o del pénfigo. Los que se asfixiaron, ya sea en el lecho de las aguas o en las corrientes de gas, exhiben los procesos mórbidos de las vías respiratorias, como en el caso del enfisema o de los quistes pulmonares. Los que se ahorcaron cargan consigo los dolorosos disturbios del sistema nervioso, como son las neoplasias diversas y la parálisis cerebral infantil. Los que despedazaron el cráneo o pusieron su propia cabeza bajo ruedas destructoras, experimentando desarmonías de la misma especie, especialmente las que se relacionan con el cretinismo, o sea, con la, ¿cómo se dice?, el retraso mental. Ahí ya nos hablaron. Nos comenta... Hay una forma muy típica de ella llamado fuego salvaje. Pero espérate, se llama... Son enfermedades de la piel que también pueden afectar mucosas. Ictiosis se le llama también a la piel de pescado. Sí, ya. Tenemos un caso. Hay una forma muy típica de allá llamada fuego salvaje.
Sí, tenemos un caso nosotros en nuestra casa que ya ahora ya sé qué es. Entonces, el sistema nervioso con las neplasias, del cráneo opusieron su propia cabeza de estructura en experimentos de desarmonía de la especie, especialmente las que se relacionan con el cretinismo, y los que se lanzaron de gran altura reaparecen portando los padecimientos de la distrofia muscular progresiva o de la osteitis difusa. Según el tipo de suicidio, directo o indirecto, surgen las distonías orgánicas, derivadas que corresponden a diversas calamidades congénitas, inclusive la mutilación y el cáncer, la sordera, la mudez, la ceguera y la locura, que representan terapéutica providencial en la cura del alma. Junto a semejantes cuadros de pruebas regenerativas, funciona la ciencia médica como misionera de la redención. O sea, la medicina tiene una misión muy importante en la tierra. Por eso es que dicen los espíritus, André Luis, en uno de sus libros, no sé si es el tercer libro, que cada médico tiene un compromiso muy grande con el plano espiritual porque son trabajadores en el plano material, porque cada médico tiene un médico espíritu que lo está ayudando, ¿no? Entonces, la medicina, entonces dice acá que la ciencia médica tiene como misionera la redención, o sea, ayudar a estos espíritus, ¿no? Consiguiendo ayudar y mejorar a los enfermos de conformidad con los créditos morales que alcanzaron o según el merecimiento de que dispongan. Cuida, pues, la existencia como don inefable, porque tu cuerpo es siempre instrumento divino para que en él aprendas a crecer hacia la luz y a vivir para el amor ante la gloria de Dios. ¿Por qué yo traje este tema? Porque estudiando todo esto, estuve leyendo sobre la eutanasia, que nos quedamos el otro día como que a medias, ¿no? Entonces estuve viendo casos de médicos que, igual que con los veterinarios, está pasando muchísimo. Yo, no solamente aquí en Estados Unidos, sino que en muchos lugares, como ahora yo me he hecho animalista, ando metida en todas las cosas de los animales, cualquier cosita, por mínima que sea, hay que ponerlos a dormir. Hay que ponerlos a dormir, sin siquiera agotar todos los recursos que nos da la ciencia, que nos da la medicina. Casualmente tuve un caso de un animalito que ayudé, que la muchacha lo llevó al gatito, lo llevó como a 3 veterinarios y todos le dijeron que lo pusieran a dormir, y entonces nosotros llegamos a la conclusión de que no queríamos que lo pusieran a dormir, y entonces ella con mucho amor, mira qué amor esto, en un país pobre, entonces ella fue, entonces yo le mandé un poquito de dinero, y entonces ella fue y compró la medicina e hizo una sillita de rueda rústica que ella misma la hizo, y el gatito ahora camina, y lo habían mandado a dormir, ¿no? Entonces, en la medicina también hay casos que yo estuve viendo por internet y estuve leyendo que muchas veces se toma precipitadamente esa decisión de poner a dormir a una persona, o no, es que la persona ya no va a sobrevivir, etcétera, sin haber hecho siquiera todo lo necesario para eso. Entonces, es muy importante de que se agoten todos los recursos. ¿Por qué? Porque la medicina, como bien nos dice Manuel aquí, es la misionera de la redención, que tiene que ayudar en conformidad con los créditos morales que alcanzaron estos espíritus o según el merecimiento que se disponga. Entonces, hasta que nosotros no lleguemos a todos los instantes, a todas las instancias como médicos, no podemos decir, vamos a desconectarlos, ¿no? Entonces, la eutanasia, siempre en el espiritismo decimos, no es una opción. No es una opción. Y otra pregunta, que fue la pregunta en que nos quedamos, yo fui directamente al libro de los espíritus, que nos da la respuesta correcta. Antes de responderla yo, preferiría que la respondan los propios espíritus cuando dicen, ¿qué pasa cuando una persona tiene irremediablemente pues la muerte, que ya está en una faceta de que ya sabe, por ejemplo, una persona que está muy enferma, que esa fue la pregunta, claro. Una persona que ya está muy enferma y ya pues ya sabe que no va a vivir, entonces que ella pide la eutanasia o que la pongan a dormir o lo que sea, etcétera. Entonces los espíritus responden acá. Cuando una persona, pregunta Kardec, cuando una persona tiene ante sí una muerte inevitable y terrible,
¿Es culpable por querer abreviar de algunos instantes su sufrimiento con la muerte voluntaria? Los espíritus responden, siempre hay culpabilidad en no esperar el término fijado por Dios. Claro. Otra parte, hay seguridad de que este término haya llegado a pesar de las apariencias y no recibiste a última hora un socorro inesperado. Podría decírsela. ¿Cuántas veces la ciencia dijo, ya no tiene, está en estado terminal y las personas se salvan? Claro. ¿Cierto? No hay nada escrito. Entonces, Mira, acordémonos, siguen los espíritus. Espérate, Marcy, espérate, Sí. acordémonos también de que no hay nada accidental. El espiritismo nos dice que no hay nada accidental, que todo es de mérito, o sea, de mérito, por nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones del pasado, ¿ok? Entonces, si alguien está sufriendo un percance, no es pobrecito que, ¿cierto? En el sentido de que al azar le llegó esto. Todo es por merecimiento. No estoy todo es una diciendo que no sea consecuencia horrible. previa. No estoy diciendo que no sea horrible, no estoy diciendo que que tengamos compasión con ellos, no estoy diciendo que no tengamos compasión, estoy diciendo que tengamos compasión, pero también respetemos que es obra de merecimiento y que si Dios lo deja suceder es por el bien de ese espíritu. O sea, todo lo que nos sucede a nosotros es una oportunidad de aprender, de esclarecer nuestro espíritu, de evoluir, ¿cierto? Exactamente, sí. Y es lo que tú estás diciendo, no podemos decir, se lo merece, porque eso sería descaridoso. Exacto, pero cuando yo toco un fogón, una estufa, que no sé si alguien se acuerda de su infancia, yo tengo todavía grabada la situación que yo hice y yo sé cuál fogón de mi casa fue el que toqué. Jamás volví a tocar ese fogón. Y eso fue increíble y lloré y creo que tenía 4 años, pero... Esteban, te estamos perdiendo. Ok. ¿Me oyen? Sí, pero te miramos borrosito. Ok. Bueno, desafortunadamente no tengo muy buena comunicación hoy, pero me acuerdo muy bien y sirvió para no volver a tocar el fogón, sirvió para ser cuidadoso, para ser cuidadoso conmigo y con el fogón en ese sentido. Es simplemente una metáfora en el sentido de que es importante entender que cuando estamos aprendiendo, vamos a cometer errores, pero esos errores vamos a aprender de ellos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no honrar esas malas decisiones que todos hemos tomado? Yo no estoy diciendo ellos, nosotros, todos hemos tomado unas malas decisiones y esas malas decisiones tienen consecuencias. Sí. Alguien nos está preguntando aquí sobre los niños con cáncer que piden la eutanasia para no sufrir. No sé si sus padres o los propios niños. Vamos a continuar leyendo porque nos dan la respuesta. Los propios espíritus dicen. Seguimos. Se concibe que en circunstancias ordinarias sea reprensible el suicidio, pero suponemos el caso que es inevitable la muerte y que en solo de algunos instantes se le abrevia la vida. Siempre es falta de resignación y sumisión a la voluntad del Creador. ¿Cuáles serían esas acciones, las consecuencias de esa acción? Como siempre, una expiación proporcionada a la gravedad de la falta de la circunstancia. ¿Qué pasa en esto que nos están diciendo aquí? Para que nos está preguntando sobre los niños con cáncer. Ok. Ya leímos aquí en esta parte de Manuel que dice acá que el cáncer es dice, diversas neoplasias diversas y la parálisis cerebral, etcétera, cáncer y todo ese tipo de cosas son
enfermedades consecuentes de una, en este caso le está hablando del suicidio, pero puede ser muchas otras cosas que pasaron. Yo qué sé, si pude haber contribuido yo a crear ese cáncer. Por ejemplo, un ejemplo fácil. Hay personas que les da cáncer de pulmón y nunca han fumado. Jamás han fumado ni han estado cerca de una persona que fuma. ¿Por qué ustedes creen que pasó eso? Porque ya en esta vida aprendió a no fumar. Pero en la otra vida, en una vida anterior, yo no sé cuánto yo fumé y cuánto yo desgasté mi aparato físico, y eso queda en mi periespíritu. Para saber qué es el periespíritu, voy a estar como Esteban en la página de YouTube. Tenemos todas esas clases que hablan sobre periespíritus. Y entonces, en este caso, ¿por qué dicen que irse con Dios? Vamos a ver, Dios está con nosotros en todas partes. Dios no está en un lugar, ¿verdad? Sabemos que esto es cultural y esto es lo que nosotros hemos aprendido, nos enseñan desde que nosotros somos niños, pero ellos, es lo que ellos le han enseñado, o lo que los padres a veces, cuando nosotros pedimos eutanasia, yo escuché a alguien que estaba diciendo eso, un orador espírita, que cuando nosotros pedimos que esa persona muera, ¿no? Obviamente que no queremos que muera porque lo queremos mucho, pero que ya está en aquel sufrimiento, en aquel dolor, etcétera. No miramos, como lo estamos viendo desde el punto materialista, que ese dolor que está pasando ahora físicamente está quitando tantas cosas de su espíritu, está lavando tanto karma, por decirlo así, en palabras que me puedan comprender, está lavando tanto karma, está llevándose tantas cosas que él tenía programado, porque nosotros como espíritus pedimos venir a esta encarnación con esas dificultades. Porque eso, cuando estamos en el plano espiritual, reconocemos que eso es lo mejor para nosotros, para evolucionar. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que cuando se pide la eutanasia por la familia está siendo la egoísta. ¿Por qué? Porque yo no quiero ver sufrir, porque soy yo la que no quiero ver ese dolor. Soy yo la que no quiero ver ese sufrimiento. Yo no aguanto el sufrimiento. Le podríamos estar quitando la posibilidad a un espíritu de expiar y de pagar sus deudas, en el sentido de karma. De reparar. Exactamente. Entonces, en este caso, el libro de los espíritus, que ahora no recuerdo la pregunta, porque yo admiro a los que se saben las preguntas, así yo no. Entonces, dice una parte del libro de los espíritus que es más meritorio a aquellas personas aquel espíritu que va hasta lo último, que aguanta hasta lo último. ¿Por qué? Porque se va a ir de esta existencia, porque esto nada más es un suspiro. Y ya va a pasar a una nueva reencarnación, va a limpiar un montón de situaciones, de deudas del pasado, de errores, mejor dicho, del pasado, y entonces va a tener la oportunidad, ya como decir, ya yo pagué eso, no le dejo nada a nadie, continúo con mi evolución. Entonces, pero como nosotros materialistas estamos acostumbrados de que todo lo que nos afecta en el cuerpo es negativo, porque lo miramos desde los ojos de la materia, pero la verdad es que el espíritu refleja en el cuerpo lo que necesita purgar. Entonces, por eso son las enfermedades. Y tenemos que acordarnos, eso le cabe a la ciencia ayudar. También tenemos que acordarnos que no hay muerte. Acuérdense que no hay muerte, que el espíritu no muere, que somos, y eso es muy importante entender eso, porque es que cuando pensamos que somos cuerpo y vamos a morir, ese es el materialismo que nos da mucha ansiedad y mucho miedo, porque pensamos que vamos a morir y ya se acabó todo, ¿cierto? Muy importante entender. Ahí buena nueva, que creo que es Víctor, ¿eres tú? Sí, es Víctor. Sí. Sería bueno tener en cuenta que la medicina induce el coma para permitirle al paciente una recuperación de su cuerpo físico. Exacto. Asimismo, el espíritu aprovecha estos momentos para mejorarse y recuperarse de los daños causados al cuerpo espiritual durante existencias anteriores. Lo que decíamos, cuando logremos reconocer que somos un espíritu inmortal, lo que decíamos, estas discusiones no serán necesarias, porque entendemos la dinámica, entendemos cómo funciona, entendemos cómo nos mejoramos, entendemos en qué consiste nuestra evolución, ¿cierto? Moral,
perdón, Exacto. moral, ¿cierto? Evolución moral, que es lo más importante. Estamos aquí para un propósito y un propósito, solo un propósito, y es la evolución moral, El espíritu, exactamente. la Y reforma del así. espíritu, la reforma íntima del espíritu, eh, que entre otras vamos a tener otro live hablando de eso muy pronto, creo que julio 2, Julio y 8, julio 8, perdón, julio 8, sí. con Juan Danilo Mantilla. Ujú. Estamos Alguien muy, aquí muy pregunta, felices. si una persona, si un chico sufre de abuso, por ejemplo, ¿sería su karma? Karma, recordemos que es una palabra utilizada por los orientales. Nosotros no usamos esa palabra, sino que débitos, pero para que nos comprendan, porque nosotros tratamos de que utilizar palabras para que sea entendible para todos aquellos que nunca han tenido contacto con la doctrina espírita. Podríamos decir que son por ejemplo, es algo que queda en mi espíritu. Por ejemplo, si yo cometí algo parecido a eso en una vida anterior y yo tengo esa deuda con la ley, ¿no? Yo tengo esa ley con la ley cósmica, con la ley divina, entonces en una de mis encarnaciones, porque no en todas las encarnaciones nosotros no estamos preparados para pasar ciertas pruebas y por decir así, purgar ciertas cosas que nosotros hemos hecho, no estamos preparados, no estamos preparados. Entonces, la espiritualidad sabe cuándo nosotros estamos preparados y nosotros si tenemos esa de poder planear nuestra encarnación, que normalmente siempre es, a no ser que sea un caso extremo, que ya son compulsivas, pero eso es otro tema. Entonces, va a pasar por este tipo de situación. ¿Por qué? Porque ya tiene en su periespíritu, tiene y en su karma cósmico, por decir si karma cósmico, tiene esto y entonces la espiritualidad se utiliza de lo malo para lo bueno. Entonces en esa oportunidad, como él tiene algo que ver con ese tipo de situación, entonces pasa por esa situación y ya salió de eso, ¿me explico? Exacto. A lo mejor y no estaba en su karma que eso lo pasara, pero si pasó y estaba algo que él tenía como una deuda, entonces ya también salió de eso. ¿Por qué? Porque si no me va a pasar, porque si yo no tengo esa deuda, yo no tengo que pasar por eso. Y eso lo Claro. vemos todos los días. Todos los días vemos que, me iba a subir en aquel avión y no me subí y pasó tal cosa. Porque yo iba a que la gente del tsunami, no, gente del tsunami, cuántas personas perdieron el vuelo, porque no estaban destinados a eso, ¿no? Claro. Entonces siempre la espiritualidad da una forma de evitar que nosotros pasemos por cosas que no necesitamos. Claro. ¿Qué Ahora, pasa? sí las necesitamos pasar por ellas. Y para eso yo quiero hablar un poquito del dolor, porque yo soy hipnoterapeuta y ayudo a muchas personas, pero para mí la definición de dolor es muy diferente, porque para mí el dolor es una invitación de Dios para hacer las cosas mejor. Entonces el dolor es para mí una invitación de Dios, del amor, para hacer las cosas mejor. Si hay dolor es porque yo erré, yo cometí un error en el sentido de las leyes morales, ¿ok? Entonces, muy importante entender que el dolor no es malo en el sentido que decís, porque cuando digamos, a mí me viene un cliente y está con dolor, ese dolor los alista para tomar decisiones correctas, para hacer los cambios necesarios en sus vidas, para ser más amorosos, más amorosos con nosotros mismos o con las otras personas. Pero la verdad es que el dolor nos prepara para hacer esos cambios necesarios, morales, para perfeccionar nuestras vidas, ¿cierto? Es muy importante entender el dolor no como un castigo, Como una herramienta de evolución. es una herramienta de evolución. Uh-huh. Exacto. Bueno, entonces seguimos en la línea de los niños sobre el suicidio infantil, que también nos han preguntado sobre eso. Tema bastante, como decir, delicado. Entonces yo estuve Pesado. estudiando también sobre el suicidio infantil porque poco se habla, pero es muy
habitual últimamente, lamentablemente. Y Haroldo Dutra y Divaldo estaban hablando el otro día que yo recuerdo que tuvimos una conversación con ellos en el último que vinieron antes de la pandemia, que los suicidios iban a proliferar, ¿no? Cuando ya eran como señales de la transformación, de la transición planetaria, ¿no? Entonces, en el suicidio infantil hay muchos casos. Dice que estaba yo estudiando que cada 40 segundos hay un suicidio a nivel mundial. Cada 40 segundos. Entonces, y eso vamos más rápido todavía. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, y la mayoría niños de entre 10 años, comenzando a los 10 años los suicidios de los niños. Entonces yo me puse a estudiar y a preguntar y todas esas cosas. Entonces pregunté que qué pasaba en este caso, ¿no? con los niños al llegar al plano espiritual. Entonces, ante este caso de suicidio, la mayor responsabilidad cae sobre los padres. Los padres, sí. Claro. Sí, porque el propio libro de los espíritus dice que la maternidad, la paternidad es una responsabilidad, es una cosa que Dios te puso ahí, te van a preguntar qué hiciste con el hijo que te di, ¿no? Entonces, mucho en este tiempo estamos viviendo que el gobierno nos los cuida, el gobierno los educa, un niño llega desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la escuela, etcétera. Entonces los padres no tienen tiempo, siempre estamos diciendo, no tengo tiempo ni para mis propios pensamientos, como para ponerme ahora a estar pensando, meditando o haciendo cosas con los niños, etcétera. Lamentablemente estamos viviendo así y todos lo sabemos. Exacto. Entonces, en este caso, los espíritus dicen que la mayor responsabilidad cae sobre los padres, pero que el espíritu infantil también tiene consecuencias, porque recordemos que él tiene una forma infantil en la carne humana, pero eso él es un espíritu antiguo, un espíritu milenario, que también tiene sus responsabilidades y va a tener obviamente sus consecuencias, y al pasar al plano espiritual puede o retomar su forma periespiritual adulta y pasar por todos los tormentos que pasa el suicida, ¿no? Recordemos que cada caso es un caso. O la otra opción es que su estado mental, su periespíritu, ¿no? En estado mental de infancia se mantenga. Entonces, para los espíritus protectores, para los trabajadores del plano espiritual, es más fácil y es más rápido ayudarlo, porque se encuentra en su estado mental periespiritual, está todavía en estado de infancia, y entonces por eso pero el compromiso del espíritu sigue siendo el mismo y va a tener, ¿cómo se dice?, sus consecuencias, ¿no? Pero recordemos que cada caso es un caso y no podemos determinar de que va a pasar esto, va a pasar lo otro, porque no es así. Muchos espíritus que son de una elevada jerarquía moral han encarnado aquí en el planeta con cuerpos deformes, no porque ellos tengan algo que deber, sino para ayudar a evolucionar. Hay un libro que habla sobre eso y hay una palestra sobre Haroldo Dutra, para el que no lo conozca lo puede buscar por internet, que habla sobre eso, que a veces nosotros espírita y no espírita siempre estamos, ese porque es que se suicidó, ese porque hizo tal cosa. No es así. Evitemos siempre juzgar en todo concepto. La primera cosa que aprendemos con el espiritismo es no juzgar. Exacto. Y que cada persona o cada espíritu es diferente. Entonces no podemos, cuando Marcy y yo les estamos dando ejemplos, son ejemplos de cosas que podrían pasar, pero no necesariamente, porque cada espíritu es diferente y yo no sé el pasado de las vidas pasadas de ese espíritu. Yo no sé de dónde viene, no sé qué ha vivido, no sé qué deudas tiene, no sé qué misión tiene. Entonces es muy importante entender eso, que en este estado no podemos comprender y no podemos juzgar, porque es imposible juzgar de dónde estamos nosotros. No tenemos la capacidad para juzgar, no tenemos la información para juzgar. O sea, sería algo que no funciona en ese sentido, porque es una imposibilidad.
Muy interesante que hablaste de los niños, porque yo también fui profesor de primaria por 14 años. Le enseñaba a niños, hice kinder, primero, segundo, cuarto, quinto por muchos años. Y estábamos hablando un día del concepto de la familia. Entonces, yo llegamos todos a la conclusión que la familia es con las personas con quien más pasamos tiempo, con quien más compartimos, con quien más conectamos, que no todas las familias son familias, que hay familias diferentes, que hay familias de sangre, pero hay familias también, ¿cierto?, de adopción, de millones. Entonces, una de las cosas que salieron en esa conversación fue que un niño se me acerca a mí y me dice, entonces tú eres familia, porque yo estoy más tiempo contigo que con Oh, mis papás, qué lindo. que con mis papás. Yo estoy mucho más tiempo contigo que con mis papás y tú eres familia mía. Eso a mí me rompió el corazón porque siendo profesor aquí, eh, he visto mucho que los padres se olvidan de los niños, que lo único que les importa es que obtengan buenas notas y es lo único que les importa. Entonces, no estoy diciendo todo el mundo, o sea, no estoy culpando a todo el mundo, pero es muy importante llegar a esa conclusión en el sentido de que nos falta mucho como padres, nos falta mucho responsabilidad. Entonces, es ese hincapié que quería sumar, que como profesor yo veo esa falta de respeto hacia los hijos, ese respeto en el sentido de atención, de entendimiento, de hacer. Yo sé que mucho es ignorancia también y que nos falta y estamos evoluyendo, pero también hay una falta de... Que no hay manual para ser padre, pero Correcto, correcto. que uno puede aprender, ¿sabes? De los errores de los demás y pues tal vez parar a pensar y decir, opa, yo no quiero que a mí pase esto. No hay manual, porque nosotros también hemos tenido padres y cuando somos adultos, ellos mismos nos dicen, opa, me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro. Y cuando somos adultos, los comprendemos. Pero cuando somos niños, no lo comprendemos, ¿no? Exacto. Entonces hay que también tener eso en cuenta. Aquí pregunta Arito que si ya está acordado la desencarnación temprana de un niño. En suicidio, que es el tema que estamos hablando, no hay de ninguna manera que en el plano espiritual se planee un suicidio, porque no venimos aquí para suicidarnos, para nada, ¿no? Entonces la desencarnación temprana sí puede ser, pero no por suicidio, puede ser porque estaba, como se dice, haciendo parte de una vida que necesitaba, porque en otra vida acortó su existencia, entonces vino a cumplir esa parte, o por una prueba, o por el tiempo que necesitaba. Son múltiples las razones en las que puede pasar. Con relación de las terapias de vidas pasadas, las terapias de vidas pasadas no son, como dice Esteban, de turismo, y la espiritualidad no te muestra algo que no sea necesario para la evolución. No sé si Esteban puede hablar un poquillo más de eso, sobre ese Sí. tema. Sí, yo estudié con Brian Weiss, él fue mi profesor. Las terapias de vida pasada pueden, pueden ser o sea, tienen un gran beneficio de acuerdo a la claridad y la responsabilidad, ¿ok? Lo más importante de las terapias pasadas es, uno, entender que somos almas que vivimos y vivimos y vivimos, eso es muy importante, la inmortalidad del alma. Segundo, entender que todo lo que yo hago, todas las decisiones que yo hago están creando mis vidas futuras, están creando mis vidas futuras de acuerdo a mis errores o de pronto ni siquiera errores, porque de acuerdo a mis valores y mis dones y todas mis cosas positivas también cambian
nuestras vidas futuras, ¿cierto? Muy importante entender eso. Pero solo yo creo que las vidas pasadas es una terapia muy delicada que tiene que saberse hacer con alguien bien experimentado que no solo te muestre el pasado, pero hay que haber una resolución, la resolución del perdón y del amor. ¿Por qué? Porque es que como está todo grabado en el perispíritu, esa angustia, ese todo lo que hacemos queda grabado. Es importante aclararlo, entenderlo, resolverlo y clarificarlo. Si eso sucede, las terapias de vidas pasadas son magníficas, ayudan mucho, 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 mucho. Pero hay muchas personas que las usan por curiosidad, porque quiero saber quién fui, si yo fui yo no sé qué, yo creo que fui alemán. No, Nuestra yo no, vanidad como siempre, ¿no? vanidad, exacto, y arrogancia. Entonces no lo recomiendo porque no ayudan de ninguna manera en la moralidad. ¿Ok? Fíjate que Víctor nos está poniendo una cosa aquí bien interesante, que dice que se puede planear la prueba del sentimiento suicida para que el espíritu evalúe su progreso espiritual y moral. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque cuando ya fuimos suicida, siempre, no siempre, pero como él está diciendo, en ese tipo de encarnación uno tiene como que ya probé algo y entonces yo tengo ya la sensación, ya yo sé, ya lo experimenté. Entonces puede ser una prueba para el espíritu de ponerse, o mejor decir, sobrepasar esa prueba de que ya está fuerte, como decir, nos preparamos para el examen en la vida espiritual y aquí venimos a pasar el examen y si pasamos bien y si no, pues ya sabemos. Entonces a veces eso es cuando el espíritu pide más de lo que puede llevar, ¿no? Exacto. Entonces ahora para no trazarnos en las preguntas, nos viene la pregunta de los suicidios honoríficos. De Esa fue aquellos, buena, me encantó esa sí, me pregunta. encantó esta Me también. encantó. A mí me encantan todos Me estos gusta. temas en los live porque nos hace estudiar mucho. Yo Ajá. me he pasado estudiando todo y buscando en todas partes. O sea Entonces, que les agradecemos. sí, es verdad, porque eso es lo que en verdad nos hace estudiar. Entonces, en los suicidios honoríficos y culturales. Entonces, lo que yo estudié dice que siempre se serán tomado en cuenta el nivel de orgullo y de vanidad y otros defectos en el ser humano, ¿no? En eso, por ejemplo, en estas culturas de que las personas se matan por honor, por deshonor de la familia, etcétera, ¿no? El harakiri, hay otra palabra también que ahora no recuerdo cuál es la que utilizan para harakiri, bueno. Entonces, como decimos, cada caso es un caso y la ley la ley de Dios no es aquel que castiga y que todo el mundo va para el infierno, no. Hay agravantes y hay atenuantes. No es lo mismo que yo ahora venga, Marcela, que estoy aquí enfrente de ustedes en este teléfono hablando todo esto y ahora yo agarre, empiece a tomar cerveza, una fiesta, entonces yo me subo a un carro, empiezo a manejar o me voy y me meto o drogas o lo que sea y muero en ese accidente, es un suicidio por accidente, pero tengo un agravante, porque es que yo ya sé todo eso, ¿no? Entonces ahora es diferente a No estas ponerse personas. casco. No Exacto, no ponerse ponerme casco. casco si yo sé que es un peligro para mí. Ya hablamos anteriormente en el live pasado, los deportes de riesgo extremo, que nosotros sabemos que nos arriesga la vida. Eso es un suicidio también de manera por imprevidencia. Entonces, dice que que se tomará en cuenta, obviamente, todas estas consecuencias, ¿no? Culturales, sociales, etcétera, así como el bien que practicó. Y en este suicidio de honor por las creencias culturales, entonces la ley es justa, la ley no es que a todo mundo le va a dar no, porque eso no es así, Dios no, las leyes divinas no son así. Entonces todo será considerado. Claro, Y pero se toman en cuenta, valga la aclaración que sí, esa muerte de honor bueno, claro, es también un escape a la situación.
Entonces, cuando uno se toma la vida, sea por honor, esa situación en la que yo me metí, yo creo que una estudiante me dio un ejemplo, yo creo que ella está conectada, pero me corriges, por favor, pero fue un japonés que llegó a la guerra, ¿cierto? Y en vez de asistir a la guerra, se mató por honor, porque si no le iba a tocar eh, eh, que lo llevaran a la guerra, ¿verdad? No sé si fue así, pero ese escape, porque él no iba a matar a nadie y él dijo que me mato antes de ir a la guerra y matar a otras personas y ser un arma. Eh, eh, el problema es que él escogió la Segunda Guerra Mundial como espíritu. Él escogió encarnar como espíritu en la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay una razón. Acuérdense que todo es meritorio. Entonces, es importante entender que es lo que dice aquí, es cuestión de orgullo, pero él escogió esa Segunda Guerra Mundial y tiene un principio, ¿cierto? Tiene una razón de ser. Entonces, como todo es meritorio, es importante entender que él corrió de sus responsabilidades. Eso es lo que llamamos cobardía moral. El espíritu cuando se enfrenta a la situación reencarnatoria a la que viene, entonces echa para atrás. Eso es libre albedrío, ¿cierto? Entonces, claro, como fue cuando yo voy a hacer un examen y entonces yo hago para atrás porque no estoy preparada, no me tengo miedo, me gana el miedo. Entonces, dropeo la clase, dropeo las cosas y entonces, ¿qué pasa? Entonces eso es recusar el compromiso que adquirí. ¿Qué pasa? Voy a tener las consecuencias de esa situación, voy a volver a ser auxiliado, voy a volver a estudiar en el plano espiritual y voy a regresar en otras condiciones para que yo pueda rescatar ese error que cometí. ¿Me voy a quedar en el fuego eterno? No me voy a quedar en el fuego eterno, porque el fuego eterno lo llevamos nosotros mismos en nuestra propia conciencia. Claro, porque pero valga también la aclaración que hay muchos atenuantes también que lo van a ayudar. ¿Okay? Claro. Todo lo que él hizo bien es un atenuante que lo va a ayudar. Pero también hay que entender que la cultura del Asia, especialmente la japonesa, el honor para ellos como cultura es muy importante. Pero ese es el honor de acuerdo al hombre. Correcto. El libro del Espíritu lo dice en el duelo. Es cultural. Exacto. Y eso también se le lleva en cuenta, ¿cierto? No es simplemente orgullo, sino que es un aprendizaje colectivo. Exacto. También. Acá, eso fue lo que yo traje aquí, que yo estudié eso mismo que tú estás diciendo, que se tomará en cuenta todo. Se tomará en cuenta las creencias culturales y será todo medido con exactitud, considerando todo, la motivación, porque fue la honra y la dignidad, son llevadas en cuenta cómo se efectuó, cómo fue la educación, cómo fue su conducta humana, o sea, son muchas cosas. Nosotros pensamos que estamos aquí a la buena de Dios y no, nosotros estamos, como dijo el apóstol Pablo, hay una nube de espíritus con nosotros y nosotros no estamos solos y todo está haciendo... Marcela, sí, Marcela, Marcela pensó tal cosa. Todo está en nuestra contra, lo bueno y lo malo que hagamos. Entonces, ahora pasando a ¿cuál es la otra pregunta, Esteban? ¿Tú la tienes por ahí? ¿Cuál? Espérate. De ahí pues el disparo a la cabeza. Sí, los disparos a la cabeza, de eso es una parte que yo estaba aquí, lo mismo que habíamos dicho anteriormente, el suicida lesa el periespíritu. Entonces, como ya leímos en la lectura, ese tipo de situaciones puede llevar a la lesión de los centros de memoria, puede volver como un deficiente mental, el que se ahoga puede volver con problemas respiratorios,
Y el acto del suicidio deja lesiones en nuestros centros de fuerzas, ¿no? Entonces también otra pregunta que tuvimos aquí, ¿cómo el espiritismo nos puede ayudar a la prevención del suicidio? Entonces nosotros estamos haciendo aquí este live para eso mismo. Precisamente, exacto. Para eso mismo, ¿no? Para alertar al que esté viendo este live que no, uno no muere, muere el cuerpo, el alma es inmortal y todas las religiones son espiritualistas. Todas las religiones son espiritualistas, ¿por qué? Porque creen en la vida después de la muerte, ya sea que me vaya al cielo, ya sea que me vaya al infierno, ya sea que me vaya ¿cómo se llama el otro? Al que quede en medio, ¿cómo se llama? El purgatorio. El purgatorio, exactamente. Todo aquel que cree que se va a ir al cielo con 7 vírgenes, etcétera. Todas son espiritualistas, siempre creen que hay algo más allá. Entonces, si tenemos de conciencia que hay algo más allá, aunque sea equivocado, tenemos eso. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios, ¿dónde están? En la conciencia. Entonces, este cuerpo muere, esta envoltura muere, pero el espíritu, el alma, no muere. Entonces, nos vamos a encontrar Y el espíritu tampoco cambia. Cuando muere, sigue donde dejó. Y sigue sintiendo peor el asunto. Sigue sintiendo peor el asunto, entonces con consecuencia todavía muchísimo más dura. Entonces no podemos tampoco menospreciar el dolor de las familias, de los suicidas. No se puede menospreciar el dolor de las familias porque muchas de las personas, hay mucho tabú con ese tema y a veces hasta las personas llegan a ser cruel. Algo que estudié hoy es que hay familias que en esa familia hay mucho suicidio. ¿Eso es genético? No, no es genético. La ley de afinidad. La ley de afinidad es que en esa familia se reúnen ciertos espíritus con esta cierta fraqueza, ¿no? Espiritual, por decir así. Entonces, eso se como la psicosfera que forman en su propio hogar, en su propia familia, eso como que se propaga y puede ser como contagioso, por decir, vamos a ver, si no estamos rodeados de personas negativas, ¿con quién nos rodeamos, no? Entonces, todo eso va influyendo y entonces muchas veces en la misma familia hay muchos suicidios y a veces las personas llegan a decir de que esa familia está maldecida, etcétera. Hay muchas personas que van a pedir que en el documento de óbito pongan que fue un accidente y no un suicidio. Las personas se sienten culpables. Nadie es culpable del suicidio, nadie es culpable. En el caso de los niños es diferente, ¿por qué? Porque ellos todavía no tienen libre albedrío, porque los niños hasta los 7 años, más o menos, 7, 8 años, dicen los espíritus, el espíritu todavía está semi-encarnado, la reencarnación todavía no ha sido completa hasta la edad de los 7, 8 años. Por eso es que muchos niños miran muchas cosas y pueden recordar hasta vidas pasadas por esa misma razón. Entonces ya cuando llega la adolescencia, el espíritu toma posesión de quién es él, ¿no? Ya empieza a despertar quién es realmente él como espíritu. Entonces, por eso es que comienza la adolescencia, la etapa más difícil. El niño cuando era chiquito era una dulce y ahora se ha vuelto rebelde. ¿Por qué? Porque el espíritu retoma su poder, por decir así. Y se está responsabilizando. Yo creo que Exacto. una de las grandes cosas que yo he aprendido del espiritismo y que me ha ayudado mucho a mí es esa responsabilizar, es el sentirme responsable, que cualquier cosa que me está sucediendo, yo tengo que decir, yo hice eso, yo hice eso, yo hice eso, yo hice que esto sucediera. O sea, es muy importante entender eso, porque entonces cuando yo entiendo que yo tengo poderes co-creadores, yo no estoy diciendo creadores, co-creadores, yo tengo una gran responsabilidad porque tal cual como en la física, ¿cierto? Donde yo tengo agua completamente quieta y yo tiro una piedra, esa piedra va a crear olas.
esas olas van a salir, van a chocar con otra cosa y van a volver. Es la ciencia. Tal cual, cada pensamiento, cada palabra que yo diga y cada acto son como ondas vibracionales que van y vuelven a nosotros, ¿ok? Muy Con lo interesante eso que acabas de decir. Eso, cada palabra. Cuando nosotros somos agresivos con otra persona, nosotros no sabemos la sensibilidad de la otra persona y a veces nosotros podemos de ser a veces tan crueles de manera que nosotros no nos enteramos, ¿no? Y aquella persona está como que a un pingo de hacerlo y aquella palabra que yo dije o aquel insulto, aquel deboche que yo hice con aquella persona, ¿no? Aquel bullying, por decir así, que yo hice con esa persona, me hace en cierta forma culpable. claro. Me hacen cierta forma. Entonces, por eso tenemos de mucho cuidado en lo que nosotros hablamos, porque como está diciendo Esteban, cada palabra va creando una vibración, va creando una onda. Entonces, tenemos que también no vamos a ser responsables por el suicidio, porque él tiene el libre albedrío. Ojo con eso, ni la familia ni los que están alrededor son culpables. Aunque la persona diga, se mató porque el marido esto, porque la esposa esto, porque la novia que no. El espíritu es responsable total y los otros sí han tenido que ver. Entonces los espíritus dicen, ¿qué pasa con aquellas personas que de cierta manera llevaron a esta persona al suicidio? Si bien no son culpables porque el espíritu es culpable del mismo, ¿no? Más que él, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo jugué con los sentimientos de un hombre y entonces ese hombre se suicidó por mí. Yo no tuve culpa, se suicidó porque quiso suicidarse, vamos a poner así, pero tengo mi cuota. Entonces, ¿qué pasa? Marcela va a ir al umbral de los suicidas. Cada caso es un caso, como ya dijimos, y la ley no funciona así. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, esas son las madres y los padres que reciben a esos espíritus suicidas, con aquellos instintos suicidas o con aquellas deficiencias suicidas. Y no quiero entrar mucho en el tema, pero parte de lo que yo estudié, eso da para otro tema, para una persona especializada en el tema, pero según estuve estudiando, las personas que mayormente los que son autistas han sido suicidas. ¿No? Entonces yo digo, no quiero entrar en el tema porque es un tema bastante complejo y necesita de mucho estudio y hay personas que están especializadas en temas. No siempre, exactamente. Pero muchos, exactamente, muchos, según estuve estudiando, reencarnan con esas deficiencias y muchos suicidas, muchos autistas han sido espíritus suicidas y entonces esos son los padres que se disponibilizan para traer a esos hijos de que aquellos en otra vida les causaron este tipo de daño, ¿no? Y hablando sobre el mismo tema, estas enfermedades físicas y limitaciones que el espíritu van haciendo, diferentes encarnaciones de acuerdo al daño que le hizo al perispíritu, puede llevar hasta 200 años. Esteban, puede llevar hasta 200 años para recuperar su forma perispiritual. Para quitar todo eso. O sea, exacto, que era lo que yo decía. Atrasarse 200 años. Exacto. Porque el espíritu no deja de evolucionar, pero estoy como estancadita, ¿no? Exacto. Entonces hay que entender eso, que es importante entender que de pronto, si un niño murió joven, fue porque tenía muy averiado el perispíritu y no daba para más vida en ese sentido. Y yo he leído mucho que de vez en cuando toma varias reencarnaciones pequeñas para que el perispíritu se vuelva a recuperar. Toma tiempo, el perispíritu no necesariamente ¿cierto? Se sana o se recupera tan rápido, de acuerdo obviamente a lo que la persona le ha hecho al perispíritu, porque acuérdense que son nuestras vibraciones, nuestros actos los que afectan el perispíritu. Es muy importante entender eso. Somos nosotros los que afectamos nuestras decisiones, los que afectamos el perispíritu. Marci, se nos acabó el tiempo. No, pero se nos quedaba tema.
No, pero alcanzamos a responder todos y bueno, siempre tenemos live por aquí, siempre vamos a traer cositas por ahí. Me encantó la participación de todos, las preguntas. Nos encanta que nos sigan mandando temas de que quieren que hablemos aquí para que el espiritismo nos ayude a comprender el mundo en el que vivimos, porque esa es la misión del espiritismo, ¿no? Ayudarnos a comprender el mundo en el que vivimos y aprender a llevar las pruebas que tenemos aquí en este mundo con resignación y con amor y sabiendo de que todo es una causa y que la vida es eterna, que solamente voy a cambiar, no hay que tenerle miedo a la muerte, no hay que temer de que un hermano, un primo, un amigo se suicidó y ya no va a volver, eso no va a pasar. ¿No? Eso no va a pasar y entonces les invito a que nos sigan, a que estudien con nosotros, para los que no están con nosotros todavía estudiando. Ya vamos a ver, habla un poco más del curso, Esteban, del próximo curso, que todavía no sabemos cuándo va a empezar, pero vamos a tener un próximo curso. El próximo curso va a ser del libro de los espíritus. Entonces, vamos a empezar viendo, examinando, conversando. Va a ser queremos que sea un curso interactivo donde todos podemos aprender. Vamos a tener invitados también a dar ciertas secciones del libro. Entonces, de pronto, si vamos del matrimonio, una sección del matrimonio, de las parejas, vamos de pronto a pedirle a ciertos invitados que empiecen a hablar sobre áreas que tienen una gran experiencia. Exacto. Pero va a ser algo muy chévere. Siempre queremos estar creciendo, dándoles lo mejor de nosotros y lo mejor del espiritismo. Tomamos muy en serio las palabras y las obras de Kardec. Tomamos muy en serio el espiritismo como sí. Tomamos muy en serio las palabras de Jesús. Entonces es muy importante que sepan que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, con mucha dedicación. Somos Mucho agradecimiento por hacernos estudiar. Alguien aquí nos recomienda, Víctor, que leer Entre la Tierra y el Cielo para comprender lo del suicidio. Me encanta ese libro, sí, se lo recomiendo. Bueno, vamos a hacer nuestra oración de cierre. Gracias, Maestro Jesús, por un día más de vida, primeramente, por un día más de estudios. Agradecimiento por este momento de conexión con la espiritualidad mayor, que estas palabras, que este video pueda llegar a aquellas personas que estén necesitando escucharlas, que estas semillas puedan ser llevadas a más y más lugares donde puedan ser fructíferas, donde puedan vibrar, donde puedan sanar corazones, donde puedan llevar esperanza, donde encuentren dolor. Agradecemos a María Santísima, que es la encargada del Valle de los Suicidas, de la Falange de la Caravana del Amor, a todos aquellos hermanos suicidas que en estos momentos se encuentran en sufrimiento, que nuestras vibraciones de amor puedan llegar hasta ellos como un bálsamo de luz para esos momentos tan difíciles y haciéndoles saber que el amor de Dios es infinito y que nadie sufre eternamente, que solamente tener la conciencia de nuestros errores y tener el amor y el valor suficiente para enfrentar nuestras consecuencias. Pedimos permiso para cerrar este estudio de hoy, agradeciéndole a Dios, nuestro Padre, antes que a nadie, a todos nuestros mentores espirituales de la Casa Espírita, Medellín Espírita Virtual, y a todos los que nos acompañan, que así sea. Que así sea. Buenas noches a todos. A todos su participación. Si les gustó, por favor, compártanlo. Uno nunca sabe, especialmente estos temas, uno nunca sabe a quién le va a salvar la vida, a quién le vas a cambiar la vida, a quién les vas a esclarecer, a darle paz, a darle felicidad. Pero más que todo, tómenlo muy en serio en el sentido de que todos tenemos un gran deber con nosotros y con otros para
mejorarles la vida y para mejorar nuestras vidas también. Los queremos mucho. Hasta la Una feliz próxima, si lo noche a permiten. todos. Besitos. Chao.